La reacción de algunos ecuatorianos, pero ¿cómo reaccionan? ¿Qué piensa el sector privado, los empresarios? Para obtener parte de esta reacción de los empresarios ante este plan de acción del gobierno, hemos invitado a Patricio Alarcón. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien nos acompaña desde la capital ecuatoriana. Gracias, Patricio, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo califica este anuncio del gobierno, este aumento de impuestos en busca de nuevos recursos para financiar la reconstrucción? Buenas noches, Patricia, gracias por la entrevista. Nosotros siempre estamos a favor de la solidaridad. Pensamos que es muy importante en estos momentos apoyar a los más necesitados. De hecho, la ciudadanía y el sector productivo en general ha aportado más que el gobierno en este momento. Yo pienso que la medida no es la adecuada en estos motivos porque se debe impulsar el consumo en un país cuando se requiere sacarlo de una crisis. El Ecuador pasa por un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque en este año el Fondo Monetario calcula que vamos a decrecer en un 4,5%. Esta tragedia, una tragedia no vista desde hace muchas décadas, va a tener costos que el presidente calcula van alrededor de los 3.000 millones de dólares. Yo pienso que puede ser inclusive más. Entonces, si usted tiene que generar más consumo, es nocivo generar más impuestos. Y ojo, yo creo que todos debemos ser solidarios, que no se malinterpreten mis declaraciones, pero si es que llegamos a tomar esas medidas, si el gobierno llega a tomar esas medidas, este fondo tiene que ser manejado con una veeduría, porque si es que el fondo va para ayudar a los más necesitados, el gobierno no puede usarlo para su gasto corriente. El déficit que tiene el gobierno en este momento está en alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que asegurarnos que no se utilice esa plata para el gasto corriente, es decir, secretarías que no aportan en nada al desarrollo del país o gastos corrientes de un Estado sumamente pesado, Patricia. Ahora, señora Alarcón, si no es con nuevos impuestos, que como decíamos, estos impuestos son temporales y que ustedes dicen desestimulan el consumo, ¿de dónde deberían salir los recursos para financiar la reconstrucción? Que va a ser una tarea que, como el propio presidente Correa lo dijo, durará años. Se habla de posible financiamiento del Banco Interamericano, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Mundial, pero si no es endeudándose, ¿de dónde salen los recursos? Patricia, el gobierno tiene el deber y tiene un reto muy importante hoy por hoy. Se ha demostrado que el modelo económico que ha implementado ha fracasado. ¿Por qué? Porque no tiene un centavo para contrarrestar esta crisis. Hoy lo que tiene que hacer es atraer inversión extranjera y tiene que traer plata del Fondo Monetario, tiene que llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario y con las multilaterales. En el mundo hay plata, el tema es que va a tener que llegar a acuerdos porque ya no tiene otra opción. Tiene que ajustar y llegar a un acuerdo para el cambio de del modelo económico actual. La única manera es incentivando la inversión, incentivando el consumo en el país. No existe otra manera. ¿Usted está de acuerdo con el alcalde de Guayaquil que dice que el gobierno está buscando financiar la reconstrucción del país o de parte del país tras el terremoto para tapar la crisis económica, para tapar, dice él, la falta de previsión y la falta de ahorro, para tapar, digamos, la falta de eficacia en la administración de los recursos en épocas en que el precio del petróleo estaba alto? Mire, más que tapar el mal manejo y la ineficiencia, tiene que tomar este tipo de medidas porque no tiene dinero para contrarrestarlas. ¿Qué pasó en países como Chile cuando se dio el terremoto y después vino el tsunami? Tenían fondos y sacaron esos fondos de contingencia para reactivar, para primero reconstruir los sectores más afectados y después reactivar la economía. Esto es una simple consecuencia del mal manejo económico y ya no puede tapar nada porque es evidente lo que ha pasado. Más han aportado los ciudadanos y el sector productivo
en cuanto a enviar las necesidades básicas para los damnificados. ¿Existía en Ecuador un fondo de contingencia para atender crisis como esta? Mire, en época de otro gobierno existía un fondo. El fondo era el FEIREP. Ese fondo, por decreto presidencial, fue anulado y se gastó ese dinero. Y para este gobierno el ahorro es un mal negocio. Entonces, no tenemos plata para este tipo de emergencias. ¿Y el gobierno habló de crear un fondo con este propósito, un fondo de ahorro con miras a lidiar con emergencias de este tipo? Jamás. El gobierno inclusive se burla de este tipo de ideas, de este tipo de propuestas. Se viene advirtiendo por un tiempo que siempre es necesario guardar dinero para un mal momento. ¿Y ustedes, señor Alarcón, creen que podrán llegar a un acuerdo con el gobierno para si se logran cobrar estos impuestos temporales, como pareciera que ya es un hecho, según el gobierno, se podrá integrar una comisión de veeduría, como ustedes lo proponen, para supervisar el destino de esos recursos? Lo veo muy difícil. El gobierno no ha cooperado con el sector empresarial durante los últimos 9 años. No veo por qué lo haría en este momento. Y un impuesto temporal, cuando es por un solo mes, ¿por qué va a desincentivar el consumo? ¿Por qué no va a estimular el consumo? ¿Por qué va a hacerle tanto daño a, digamos, a la reactivación económica cuando no es permanente? Mire, ¿qué es lo que hace este tipo de impuestos? Es le quita plata a la ciudadanía para entregársele al Estado. Ya esto en el país en este momento, el país está pasando por una crisis, está entrando en un decrecimiento económico. Acaba de afectarse una población muy importante para el país. Manabí debe ser la tercera provincia del Ecuador. Entonces, encima más a los damnificados y a una provincia con graves problemas fuera de Esmeraldas también, usted le está cobrando más impuestos al consumidor. En este momento usted tiene que incentivarle al consumidor, así sea por un año. Es el año más difícil, uno de los años más difíciles de la historia del Ecuador. Entiendo. Pues estaremos pendientes de cuándo entraría en vigencia estos impuestos. Mire, entiendo que van a incluir estas medidas en un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea, cosa que tampoco deberían hacer porque deberían presentar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea. Entonces, como está ya en una etapa donde están discutiendo los asambleístas del proyecto, yo pienso que será en cuestión de un par de semanas cuando se definirá la reforma y calculo que a partir de julio o agosto ya empezaríamos a pagar estos impuestos. Bueno, y recordemos que la coalición de gobierno, Alianza País, tiene mayoría en la Asamblea Nacional en Ecuador, o sea que eso facilita la aprobación de un proyecto de ley en este sentido. Señor Alarcón, le agradezco muchísimo. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Él es Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.